esta tarde a que estén con nosotros aquí en su programación, en su presencia, la presencia de nuestro Padre Celestial. Este es su hermano y amigo Teófilo Claudio, evangelista de aquí de la Ministerio del Norte, de la iglesia donde pastorea mi hermano Miguel Vázquez, mi pastor, y Siria Vázquez. Amén. Y les mando un saludo especial a ellos. También le mando un saludo a mi hermano Isander Plaza. Dios te bendiga, hermano Isander, en esta hermosa hora del Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios y te felicitamos por estos ministerios, ¿verdad?, que tú tienes aquí, que Dios ha puesto en tu corazón. Y así mismo tú los has llevado hacia adelante y le doy gracias a Dios por esa bondad que tú tienes. También le doy gracias a Dios por la programación del viernes. Noche de reflexión, la hermana Jenny, y también el hermano Isander tiene su programación en noche de testimonio los sábados a las 7, y a las 8 la hermana Loida con unción divina. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Qué hermoso son estas programaciones, y aquí estamos en este lunes del segundo mes del año. Ya el año va caminando ligeritamente, amados hermanos. Hay que aprovechar el tiempo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y le doy gracias a Dios por este privilegio que me concede de poder traer su palabra, no mi palabra, la palabra de mi Rey. Alabado sea Dios al pueblo. Y también le doy gracias a la congregación donde estamos, que precisamente ayer el culto fue precioso, el mensaje tocó mi corazón, y también había un grupo hermoso, ¿no?, ayer. Vamos a seguir orando para que el Señor siga trayendo las armas. Así que, amados hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Alabado sea el nombre del Señor, dándole gracias a Dios para nuestro comienzo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre de gloria, que habitas en gloria, que eres amor, que lo sabes todo lo puedes, y estás en todas partes, y precisamente en esta noche en tu presencia estoy, Dios mío, para honrarte y darte gracias, para que me ayudes a través de tu Hijo y del Espíritu Santo a poder traer esta palabra hermosa que cultive el corazón y la mente del oyente. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, porque es tu palabra, Dios mío, es tu palabra. Gracias por Jesús. Agradezco al Espíritu Santo que mora en nosotros, para que me ayude en esta noche, que no me deje solo y que yo no hable palabra que irrite. Alabado sea el nombre del Señor. Y que todo en este momento salga de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Hemos entrado un poquito más tarde de lo normal, pero estamos aquí en tu presencia, Padre Santo. Vamos a tomar un tema, amados hermanos, que tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Tiene que ver con lealtad, tiene que ver con pacto, tiene que ver con gracia. Restauración, es que no sé qué me pasa hoy. Restauración, identidad y adoptación y honra. Y la gracia que alcanza al individuo, la gracia de Dios que alcanza al olvidado, al individuo olvidado. Vamos a estar hablando acerca de, alabado sea el nombre del Señor, de un muchacho, alabado sea el nombre del Señor, que fue olvidado. Y esto vive para siempre. Y vamos a dar lectura a la palabra en el capítulo 9 del libro de Segunda de Samuel. Second Samuel, amén, chapter 9, Segunda de Samuel, capítulo 9. Alabado sea Dios, aleluya, en este momento y siempre. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David.
Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? En casa de Marquir al rey. Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Marquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces Marquir y el rey David lo trajo de la casa de Marquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires? Para que mires a un perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenerás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Gracias, Dios mío, aleluya, mi alma adora a Dios para siempre. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hora, Padre, te doy gracias por la palabra. Te doy gracias, Dios mío, por todas las cosas lindas y maravillosas que tú haces con nosotros. Y te doy gracias por este tesoro que está escrito a tinta y papel, que es tu palabra. Que es la palabra de gracia, la palabra de vida, la palabra que tiene vida. Poder para crear, poder para hacer tantas cosas. Y hoy, amados hermanos, estamos hablando aquí de un hombre, alabado sea el nombre del Señor, conocido como el rey David. Y yo creo que hasta los niños ya conocen a quién fue el rey David. Para el tiempo, alabado sea Dios, aleluya, del antiguo pacto, cuando creo que David fue el segundo rey de Israel, siendo Saúl el primer rey que el pueblo exige rey, el pueblo pide rey a Samuel, y Saúl fue el primer rey que fue ungido por Samuel para que fuera rey de Israel, con las advertencias que Dios le dio acerca de ese rey, que estaban pidiendo un rey como ellos, un rey como el pueblo, y le advirtió que iban a pasar por momentos difíciles con ese rey, pero ellos eligieron tenerlo de rey. Y así fue, Saúl fue ungido rey de Israel. Pero sucede que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, la desobediencia, desobedecer a Dios cuando Dios lo mandó a hacer algunas cosas, alabado sea el nombre del Señor, y fue desobediente a la palabra de Dios.
lo que me insta a referir en esta noche, amados hermanos, que la Biblia dice que Dios no quiere sacrificios, sino obediencia, que seamos obedientes. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y aquí vemos, alabado sea el nombre del Señor, que como Saúl estaba siendo desobediente ante Dios, Dios envía a Samuel a la casa de Isaí a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque para el tiempo que Samuel llega a la casa de Isaí, todavía David estaba adolescente, alabado sea el nombre del Señor, sabemos que allí mismo surge lo que llamamos el llamamiento que Dios hace. Y a veces los hombres nos equivocamos en el llamado, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y hay veces que escogemos a quien no es, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque el que llama y el que elige es Dios. Y sucede que este hombre tenía muchos hijos, Isaí tenía muchos hijos, y cada vez que Samuel, el ojo de Samuel veía a uno de los hijos mayores, este es robusto, este es, ¿no? Y no sabía que el que Dios tenía en mente era el menor, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y en esto la Biblia habla mucho de los hijos menores, que Dios llama, los hijos menores, los que quizás nadie tiene en nada, pero Dios sí, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y no solamente eso, sino que Dios llama y Dios sabe a quién escoge y a quién llama para cualquier ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. David fue llamado para ser elegido, para ser rey de Israel a su debido tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabemos que Saúl, alabado sea el nombre del Señor, reinaba en Israel, alabado sea Dios, y llega, por algún momento, llega David a donde Saúl. Y Saúl le cogió celos a David. ¿Por qué le cogió celos a David? Porque David peleó con el Goliat y lo venció. David iba a la guerra y Dios lo prosperaba, porque tenía el Espíritu de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios, le había sido quitado. Pero David tenía el Espíritu de Dios y todo lo que hacía prosperaba. Indicación de que cuando estamos bien delante de la presencia de Dios, hay prosperidad espiritual, hay prosperidad secular, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando hablo de prosperidad espiritual es porque se encamina a una madurez espiritual donde antes no la teníamos, pero adquirimos ciertos conocimientos que nos ayudan a crecer espiritualmente a través del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre. También tenemos lo que llamamos la prosperidad secular, donde podemos tener nuestro hogar, nuestro carro, nuestros hijos. Alabado sea Dios, aleluya. Pero, amados hermanos, en esta hora yo quiero hablar de un asunto muy importante para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí el tema que muchas personas le ponen a esta lectura bíblica es: el rey te mandó a llamar. Alabado sea el nombre del Señor. Cada persona que predica de aquí dice: el rey te mandó a llamar. Y es cierto, el rey mandó a llamar a Mefibosé. Alabado sea el nombre de Mefibosé. Lo mandó a llamar de Lodebar. Alabado sea Dios. Y la palabra, alabado sea Dios, la palabra Lodebar significa un lugar desierto, un lugar que no da producción. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces yo he entendido que muchos dicen que
la situación con lo de Baal era que allí vivía todo indigente, alabado sea Dios, toda persona que no tenía nada, que eran hombres que eran sin provecho, que no tenían oficio, que eran malvados. Eso es lo que muchas personas dicen, alabado Dios. Entonces yo veo aquí que el Señor manda, la gente le pone en el tema que el rey te mandó a buscar para que comas o te sientes a la mesa. Pero yo no le puse ese tema en esta noche. Yo le puse el tema Dios transforma. Dios de la nada hizo el mundo, pero yo le puse Dios transforma la vida de un hombre inválido, de un hombre perdido a una fuente espiritual. Con la sabiduría, Dios transforma lo que las personas creen que no sirve en una vasija útil. Alabado sea Dios. Dice, después que David ganó las guerras, llegó a su casa y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David tenía una forma de gobernar justamente. Hacía justicia. David tenía una forma de igualdad y de equidad de todo su pueblo. O sea que David era un hombre que atendía las peticiones del pueblo para poder hacer justicia y equidad. Tenía que escuchar primero lo que estaba sucediendo. También tenía el Espíritu de Dios con él, y el Espíritu de Dios lo hacía prosperar y hacer justicia. La Biblia habla de que Dios le dio a Israel un rey conforme al corazón, con el rey con el corazón conforme al corazón de Dios. Y yo digo, a veces, bueno, yo me preguntaba, yo me preguntaba, pero ¿cómo que David tiene el corazón conforme al de Dios? Amados, si Dios lo dice, yo lo creo. Y entonces dice que Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Ahora, donde yo quiero llegar es lo que la Biblia dice aquí acerca de cómo era que David hacía justicia, alabado sea, administraba con justicia y equidad. Pero después que David sale de la guerra en el capítulo 8, alabado sea el nombre del Señor, de los filisteos, y después pasó a otra ciudad y también conquistó, y el Espíritu de Jehová estaba con él, y después volvió y pasó a otra guerra y también conquistó. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y David era un hombre que le preguntaba a Dios: subo a pelear con este pueblo, sube a pelear con esa nación, sube a pelear con ellos, que vas a ganar. No suba, pues David no subía. Pero escucha bien lo que dice aquí. Después de la muerte de Saúl y Jonathan, que David viene al palacio, a su casa, alabado sea el nombre del Señor, surge algo importante. Y es que David se acuerda de un pacto que había sido hecho entre él y Jonathan, el hijo de Saúl. La Biblia dice que Jonathan amaba a David como a sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y me gustó mucho cuando leí ese texto, porque Jesús dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y como la Biblia lo dice, Jesús lo dijo él mismo, pues yo estaba leyendo ese texto, wow, me tocó, aleluya, lo que Jesús dijo, alabado sea el nombre del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice que Jonathan amaba a David como a sí mismo, que inclusive le entregó el manto, le entregó unas pertenencias que tenía, alabado sea el nombre del Señor, aleluya.
declarando que él era el que iba a ser rey de Israel. Yo me imagino que para el tiempo de Saúl, Saúl pensaba que el que lo iba a suceder a él era Jonathan, pero se equivocó en ese asunto. Entonces, Jonathan sabía, alabado Dios, que el que iba a suceder a Saúl era David. Por eso fue que le entregó esa pertenencia. No me quiero detener ahí porque quiero hablar de Mesibofet. Acordémonos que Mesibofet fue un muchacho que a la edad temprana, edad de 5 años, cuando se formó un motín, se formó una guerra, alabado sea Dios, lo cuidaba una nodriza, alabado sea el nombre del Señor, lo que llamamos nosotros un babysitter. Pero cuando se formó aquel desorden en la casa de Saúl, entonces la nodriza cogió al muchacho para defenderlo y salir con él del medio del motín, alabado Dios. Ella se lo lleva y ¿qué sucede? Se le cae y se lesiona de los 2 pies. Y este muchacho fue llevado a Lodebar, donde dije que es una tierra que no produce. Entonces aquí dice, la gracia divina, la gracia de Dios alcanza al olvidado, porque después de tantos años que ya Mefibosé era un hombre con hijo, porque él tuvo un hijo. Él tuvo también un hijo. Pero quiero decir, amados hermanos, ¿se acuerda David del pacto de Jonathan y él habían hecho? Y pregunta, después que viene de la guerra, después que viene, me imagino que cuando ya está, me acordé de algo importante, me acordé de un pacto que hice con Jonathan cuando éramos jóvenes y el pacto indicaba que si uno de los dos, el que muriera primero o el que quedara vivo, se encargaba de la familia del otro. Muy bonito, por cierto, ese pacto. Y yo creo, ¿verdad?, que cada persona de nosotros, conociendo el régimen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también sabemos que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y David le promete que sí, que iba a hacer eso en ese pacto. Y cuando llega y se acuerda, pregunta. Aquí David dice el versículo 1 del 9, capítulo 9, versículo 1 dice: y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Un momento, amados hermanos. David dice, a quien yo haga misericordia, y se detiene. Porque él quiere hacer misericordia por amor a Jonathan, el hijo de Saúl. Pero después dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Este hombre era el que estaba encargado en la casa de Saúl y al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo, ¿eres tú Siba? Para confirmación, ¿eres tú Siba el que trabajaba en la casa de Saúl? Sí, soy yo, tu siervo. Y le dijo, y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Esto me gustó más. Él dice primero, para que yo haga misericordia por amor a Jonathan, pero ahora él cambia y se da de cuenta que el que es misericordioso es Dios. Que nosotros no somos misericordiosos. El misericordioso, el que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, es Dios. Dios tiene misericordia de el que quiere tener misericordia. Dios no hace acepción de personas. Alabado sea su nombre para siempre. Y vemos aquí que dice, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Hermanos, los pies son una parte importante en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro caminar con Jesús. Porque nosotros, alabado sea el nombre del Señor, si nos faltan los pies, no podemos caminar.
y este muchacho era lisiado de los pies. Siba se lo deja saber a ¿quién? Se lo deja saber a David. Pero la gracia de Dios, la historia es una historia conmovedora porque nos revela a nosotros el corazón de Dios, amados. Nos revela el corazón de Dios, nos revela el corazón de David. Y para que David tuviera un corazón como el de Dios, Dios lo dijo porque Dios lo hizo. Alabado sea el nombre de Dios. Dios hizo a David. Y Dios sabía qué clase Dios mandó ungir a David. Y cuando Dios lo manda ungir, Dios sabe a quién él iba a poner como líder de Israel. El rey Saúl muere en la tragedia, como le dije, y este muchacho, Mefibosé, es llevado a Lodebar. Después de muchos años, el rey se acuerda del pacto que hizo con Jonathan y lo manda a buscar. ¿Para qué? Para ayudarlo, para darle las tierras, para darle las tierras y las cosas que eran de su abuelo. Él lo llama hijo de Jonathan, hijo de Saúl, pero sabemos que Saúl era el abuelo de Mefibosé, porque Saúl era el padre de Jonathan. Bendito el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, yo quiero dejarles saber que él manda a buscarlas a Mefibosé, quien viene con miedo y temor al rey, pensando quizás, ahora este me va a hacer juicio y me va a condenar como pasó con miedo, como pasó con mi abuelo, con mi padre, yo no sé. De eso es lo que quizás pensaba el muchacho, que ya era un hombre. Entonces, ¿qué sucede? David le dice, no tengas miedo. Le dice, no tengas miedo. No tengas temor. Verso 7. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Lo que estaba yo diciendo, David lo manda a llamarme. David no necesitaba nada. Esas tierras se las regresa a su heredero, que era Mefibosé. Era el heredero de esa tierra, y David se las entrega porque Dios había bendecido a David en gran manera. Inclusive Dios le dijo a David que le iba a hacer casa a David, y David le dijo, yo no sé cómo cómo soy yo, quién soy yo para que tú me traigas hasta aquí. Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios divino que sabe lo que hace. Amado hermano y pueblo que me escucha, esta historia de este muchacho David, Jonathan, Saúl y Dios, que es el principal, él es el principal personaje en todo esto. Lo mismo que Dios hizo, David hizo con Mefibosé, donde le dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Miren, amados hermanos, lo que le está diciendo, la contesta que le da este hombre al rey, haciendo reverencia, y cómo se titula él, como un perro muerto como yo. Miren hasta dónde este hombre se denomina tan bajo por temor a que su vida fuera quitada. Entonces el rey llamó a Siba, siervo, y le dice estas palabras. Mira, Siba, todo lo que fue de Saúl y le dijo, todo lo que fue de Saúl, toda su casa, yo la he dado al hijo de tu señor. Escuche bien,
todas las cosas que Saúl tenía, que era tu señor, yo se las he dado al hijo de tu señor, porque Siba trabajaba para Saúl. Él trabajaba en la casa de Saúl. Pero amados hermanos, aquí lo que yo puedo es ver la transformación de un hombre olvidado. A veces nosotros pensamos que el que está en el camino está olvidado, que Dios lo ha olvidado. Aquí nosotros pensamos que quizás Dios no se acuerda del ladrón, Dios no se acuerda del homosexual, Dios no se acuerda de la prostituta, Dios no se acuerda de la lesbiana, Dios no se acuerda del inválido, Dios no se acuerda. Nosotros pensamos quizás tantas cosas que no están en el plan de Dios, pero el hombre las pone en su plan. Y nosotros tenemos que tener un corazón como el de Dios a estas alturas, cuando estamos ya santo Dios, le estamos encaminados, amados hermanos, estamos en la gracia, estamos viviendo como siervos de Dios. Éramos siervos inútiles, y seguimos siendo siervos inútiles, pero ahora tenemos la gracia de Dios en nosotros para hacer algo para la gloria de Dios y para que Dios sea glorificado. David lo que hizo aquí fue glorificar a Dios en todo lo que hizo, porque sabía que Dios tenía la potestad para hacer cosas aún más grandes. Aquí vemos la restauración de un hombre que fue separado, que un hombre que estuvo en una tierra olvidado, y miren cuando Dios lo alcanza usando a David. Nosotros somos instrumentos de Dios para Dios alcanzar a aquellos que están olvidados, marginados, que están afuera, que no hay nadie que vaya y le entregue una mano, un abrazo. Nosotros estamos aquí con ese propósito de presentarle a Dios, a esta gente, a Dios, este plan de salvación inminente, amado, que hace falta que nosotros presentemos este plan de salvación a todo el necesitado. Mira lo que hizo David con este muchacho, pero ya era un hombre. Yo estoy hablando de un muchacho porque hablamos de que a los 5 años se cayó y se rompió los pies, los tobillos quizás, pero el Señor no se olvidó de él. El Señor lo tenía siempre en su plan. Dios tiene unos planes y propósitos con todo aquel que está allá afuera, pero los instrumentos que Dios va a usar somos nosotros, vasos de tierra que Dios limpió para que llevemos esta palabra a aquellos que necesitan, como dice aquí, ser restaurados por Dios mismo. Porque lo que pasa, amado hermano, que la Biblia nos enseña a nosotros en el Nuevo Testamento que hay que amar a aquellos que están en desolación, que están retirados, que están separados, que quizás ellos mismos están diciendo, como dijo Mefibosé, yo soy un perro muerto. Quizás ellos dicen, yo no valgo nada, Dios no me quiere porque mira cómo yo estoy viviendo. Bueno, tú te pusiste en esa condición, pero el Señor vino a buscar y a salvar y a sanar lo que se había perdido, y en eso cae el que está afuera agobiado en la vida pecaminosa bajo el gobierno satánico, y nosotros tenemos que ir allá y reprender en todo momento esos demonios que están atacando, alabado sea Dios, que están destruyendo a las vidas. Por eso la iglesia tiene que vestirse de honradez, la iglesia tiene que vestirse espiritualmente del amor de Dios, tiene que vestirse de la obediencia, tiene que ponerse el traje de santidad, porque Dios dijo, sé santos porque yo soy santo, alabado sea Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda que hagamos. Aquí David manda a buscar a este muchacho para que coma con él a la mesa, se siente a su mesa y coma con él en la mesa. Nosotros hemos sido enviados, aquel que está menospreciado en el mundo, para que lleguemos allí, esté apestoso, esté en vicio, esté en droga, esté en alcohol, apeste o no apeste, tenga mal olor, para que le presentemos a Dios, porque el que transforma se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Acordémonos, amados hermanos, que la vida de Mefibosé estaba
marcada, estaba marginada, donde quizás un hombre lesionado de los pies quizás decía, yo no sirvo para nada, yo no puedo caminar, pero en las crónicas del cielo Dios no tenía eso acerca de él. Dios lo estaba mirando como alguien que iba a ser transformado de esa debilidad, de esa miseria, a recibir algo, la bendición de Dios a través de la gracia de Dios. Dios lo restauró dándole la herencia que le pertenecía, aunque quizás Mefibosé no esperaba nunca verla, pero Dios la tenía para un día dársela. Alabado sea Dios. Y no solamente, amados hermanos, que fue restaurado, él tuvo en la mesa del rey todos los días de su vida. Alabado Dios para siempre. Entonces, ¿qué yo veo? Yo veo que lo que Dios hizo con este muchacho, lo que Dios hizo con este muchacho, aprendemos aquí que nos podemos convencer de que Dios, la gracia y la bondad, nos hace a nosotros, alabado sea Dios, entender el proceso por el cual pasó este joven. Y dice la Biblia, que me gustó mucho esto, y vino el 6, y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, de David, y se postró sobre su rostro y hizo reverencia. Nosotros quizás no tengamos que hacerle reverencia. Bueno, nosotros no tenemos que hacerle reverencia a ningún sacerdote, a ningún pastor, a ninguna vida humanamente, pero tenemos que hacerle reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que con su inteligencia creó todas las cosas. Y esto de Mefibosé nos enseña a nosotros que también nosotros con la obediencia también somos llamados a ser restituidos, a ser hijos de Dios. Y también nos enseña que también nos invita el Señor a nosotros a sentarnos en la mesa para siempre, si es que lo ganamos. Alabado sea Dios. Esta historia nos enseña a nosotros que Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado que Dios no es un Dios que se olvida, que es un Dios perfecto, que es un espíritu puro, que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo escucha, y sabe cuándo nosotros nos mueve a hablar del reino de Dios, de hablar de arrepentimiento, porque Dios, el plan que Dios tiene es que todo el mundo oiga este mensaje de restauración, de renovación, de justificación, de reconciliación y de salvación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, amados, aquí los dejo en esta noche. La palabra ha sido clara. Dios es nuestro restaurador. Dios es nuestro salvador. Y lo mismo que hizo David con Mefibosé, de rescatarlo, mandarlo a buscar para que comiera con él en su mesa. Hoy también el Señor nos llama a nosotros para que también estemos presentes en la mesa del Señor. Pero todavía faltas tú, amado, que me escuchas. Yo aquí en esta tableta
no veo nombres ninguno. Yo no veo nombres ninguno, alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora sí, quiero felicitar, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Quiero darle las gracias a la hermana María Salas, Dios te bendiga. Saludos Pedro Guzmán y Sandel, Dios te bendiga. Rafaela, Dios te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Me gozo en el Señor en esta noche. Y tú, faltas tú. Y el Señor quiere que en esta noche digamos, yo quiero que el Señor me mande invitación a comer a su mesa. Yo quiero que el Señor me llame a salvación, alabado sea Dios, aleluya, porque Él nos está buscando a todo lo que se ha perdido, las ovejas perdidas. Amados hermanos, en esta noche le doy gracias a Dios por esta oportunidad, pero siempre dejándole saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos venideros. Faltas tú para que entres al redil de las ovejas, porque pronto sonará la trompeta en Sion, mis ángeles, sonará la trompeta en Sion, y aquellos que están con Cristo resucitarán primero, y luego los que quedemos también seremos juntados con ellos en las nubes para recibir a nuestro Salvador. Pero faltas tú, y es bueno que en esta noche reconsidere que Cristo, la venida de Cristo está a la puerta. Mefibosé tuvo la oportunidad de ser llamado por el rey David con un propósito, y luego se convirtió en algo más grande. Así que, amado, Dios tiene las bendiciones y las maravillas del Señor son nuevas cada mañana. Eso lo puede leer en Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Alabado sea Dios para siempre. Así que, mis amados, muchas gracias. Dios les bendiga. Y vamos a orar para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, trae esta pequeña exhortación acerca de este capítulo de 2 de Samuel 9, para que las personas entiendan que los inválidos, los que están apartados, los que están desolados, los que están en otro lugar donde no hay víveres, donde hay hambre, el Señor está dispuesto a recibir a todo aquel que le dice, heme aquí, aquí estoy, quiero aceptar a Cristo como mi único exclusivo Salvador, y quiero entregar mi alma y mi corazón a ti, amarte con todas mis fuerzas. Y entonces el Señor comienza a trabajar en ti, escribiendo su nombre en el libro de la vida. Y qué bonito, amados hermanos, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, por si el Señor llegara en esta noche, pues nos vamos con Él. Y qué mejor, para dónde vamos. Mefibosé estaba en un lugar donde no había nada, desolado, un lugar que no daba, no producía, pero el Señor lo sacó de allí a través de David y tuvo misericordia de él, y Dios tiene misericordia de todo aquel que a él se allega. Padre, gracias en esta noche por todos aquellos que escucharon esta pequeña reflexión. En tu nombre, Padre de la gloria, nos preparamos por si tú vienes, Dios mío, a buscarnos. Queremos irnos contigo, y todo aquel que acepte a Cristo también será salvo. La Biblia dice en Romanos, el que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Nos vemos el lunes que viene a las 7 de la noche. Amén.